el principio asociativo, que necesariamente el ser humano, desde sus orígenes, debió transitar para superar la pequeñez humana, como bien nos señala Facundo. Y ese principio asociativo, de diferentes formas y circunstancias, ha nutrido el desarrollo del hombre. Facundo nos comienza a señalar el pensamiento de Aristóteles cuando nos indicaba el carácter social del ser humano. Y así nos va llevando a una serie de conceptos que nutren esta obra sobre las federaciones y confederaciones. En realidad, el principio asociativo nutre desde hace mucho tiempo esta necesidad del hombre. También nos habla Facundo del lenguaje, del don de la palabra, que la utiliza el ser humano precisamente por su relación con sus otros congéneres. Y este tema del lenguaje, ese don de la palabra, Facundo lo decora con los versos de Martín Fierro, el poeta nacional. También para hablar de Martín Fierro hay que hablar del poeta y del poema. Así Facundo nos va llevando en este tema que quizás sería demasiado abstracto, tocaría un tema individual, un aspecto particular del ordenamiento jurídico, pero en realidad nos lleva a lo profundo. También nos habla de Cervantes, ese Quijote que cruzaba la Mancha, y también en 1605 nos decía, y un tema de actualidad, cuando describe los consejos que le daba a Sancho en sus tiempos de gobernador de la ínsula. 1605. Oye, Sancho, y esto ya te lo he dicho varias veces, dos cosas son las que preocupan al pueblo: la hambre y la carestía. Facundo nos lleva a esas grandes cuestiones. No solo estamos hablando de lógica jurídica formal, estamos transitando un pensamiento filosófico cuya finalidad es la plena dignidad humana y el logro de ese objetivo de la justicia y el bien común. También Facundo nos lleva a transitar los caminos de la historia. También ahí nos recordaba el pensamiento de Cervantes. Esa émula del futuro, émula del tiempo y advertencia del porvenir. Ahí Facundo nos lleva también a este gran pensador que debe nutrir nuestras fibras y motorizarnos en esos grandes conceptos de los clásicos de la literatura. Hablar del derecho, hablar de la norma jurídica, hablar de un texto escrito, lleva necesariamente a la interpretación de esa norma. Y así, siguiendo con los clásicos,
en esa comedia dramática El mercader de Venecia, William Shakespeare nos da una interpretación sobre un tema específico, personal, cuál es la ejecución de una hipoteca naval, y hace una interpretación sobre ese contrato de hipoteca naval en función de lograr la solución de la justicia del caso. Esa genialidad de Shakespeare también coloca a una mujer como vía para solucionar ese conflicto individual. Porcia es la jurista que iba a aconsejar al duque de Venecia y logra, en esas tan estrictas condiciones que tiene un contrato de hipoteca, la posibilidad de decirle al acreedor: sí, se va a cumplir el contrato hipotecario. Usted tiene derecho a la ejecución de la libra de carne, pero una sola gota de sangre que salga dará vuelta y logrará la solución al caso individual. Siguiendo a este nivel que nos coloca Facundo sobre el tema de la justicia y el bien común, también debemos traer a ese pensador, ese Víctor Hugo, en su libro Los Miserables. Miserables que eran los pobres, no los personajes que en realidad uno debe aborrecer. Y ahí también, en ese texto, nos lleva y nos desarrolla Víctor Hugo la historia de Jean Valjean, ese podador de farolles en París en ese invierno, que para darle de comer a su familia rompió una vidriera para sacar un pedazo de pan, y por lo cual estuvo detenido durante 19 años. Distintas circunstancias iban agravando su problema. Y así llegamos a lo que también nos señala Facundo en esa importancia del Martín Fierro. Y también ese poema nacional tiene un gran contenido filosófico y una gran precisión en lo que se refiere a la lucha y a la justicia. Y en esa payada casi metafísica en la cual Martín Fierro tuvo con el hermano menor del Moreno, que se comienzan a tirar distintos temas. Dime tú cuál es el canto del cielo, dime tú cuál es el canto del mar. Y bueno, es indispensable que algún día se tenga al Martín Fierro al lado para ver esas verdades. Una de ellas es cuando le dice: y dime tú, ¿qué es la ley? Y la ley es como el cuchillo, no ofende al que la maneja. Esa es la lucha que de alguna manera el principio asociativo tiende a superar. Es la participación protagónica de los pueblos en esta cuestión de cómo los ordenamientos jurídicos van a solucionar esa problemática que hoy día es tan determinante y bien ha sido desarrollada. Y por cierto, también este principio asociativo nos lleva a la necesidad de conformar esos procesos
nacionales que los distintos pueblos tienden a superar las graves situaciones que se han mencionado recién sobre cómo este sistema capitalista está afectando a gran número de poblaciones del mundo. Y también esto me lleva a señalar cómo Ferdinand Lassalle, en 1863, profundiza esta cuestión de los ordenamientos jurídicos constitucionales, es decir, de la Constitución, y de la necesaria presencia de los pueblos para definir estas cuestiones. ¿Qué puede decir el pueblo? Y en tanto y en cuanto no esté unido y organizado, decía Ferdinand Lassalle, no está en condiciones de decir cuál es la Constitución. Tema de gran actualidad hoy día, y que bien nos trae Facundo en su obra a desarrollar estos conceptos. Pero también Facundo se refiere a esta otra importante faceta del pensamiento, que luego del don de la palabra y de la lengua es la historia. Y bien nos dice Facundo, y nos retrotrae a Aristóteles, que hay que comenzar del principio. Por eso es indispensable, para tratar toda esta temática, tener una visión expresa de los procesos jurídicos constitucionales de los pueblos. Así es que, partiendo de este concepto de Facundo y de llegar al origen de estas cuestiones de la Constitución, que de alguna manera está reflejado en todo lo que se ha mencionado, y es indispensable que, siguiendo ese pensamiento de Lassalle, esas dos facetas de la Constitución, la jurídico-formal o escrita y la Constitución real y sociológica, ¿cómo nacieron estos textos? Estos textos recién nacen a fines del siglo XVIII. Antes no existían las constituciones escritas. Bien lo señalaba Aristóteles sobre que toda comunidad política ha tenido una estructura de poder que se ha reflejado en costumbres, en órganos. Pero las constituciones escritas han nacido en América del Norte, 1187, y después, 2 años después, recorren el Atlántico, llegan a Europa, y ahí, al revés de lo que ocurrió en los Estados Unidos, que sanciona una constitución y antes había sancionado las declaraciones de derechos, las colonias, en Europa fue al revés. 1189 se sanciona una declaración de derechos y recién después, 1791, una constitución. Y esa declaración de derechos de 1189 era la que incorporaba como derecho sagrado e inviolable el tema de la propiedad privada. El mundo ha evolucionado. Estas dos concepciones que he mencionado dan nacimiento a generaciones constitucionales. La republicana, representativa y federal en América, y la monárquica unitaria y parlamentaria en Europa. Estas dos genealogías, como cortes verticales, transitan los distintos pueblos y aún en el interior de cada uno de los pueblos.